¿Qué pasaría si te dijera que hay un metal que flota sobre el agua como si fuera una hoja? No es ciencia ficción, ni magia. Es algo que existe, y que podría cambiar cómo pensamos los materiales. Hoy, en Doble Curioso, te cuento la historia de un metal que desafía lo que todos creemos saber. Cuando escuchamos la palabra metal, lo primero que nos viene a la mente suele ser algo frío al tacto, con un brillo particular y, sobre todo, pesado y denso. Pensamos en el acero de una herramienta, en el plomo de una vieja tubería o en una barra de hierro. Materiales sólidos, robustos que, si los soltamos en un recipiente con agua, se irán directo al fondo sin dudarlo ni un segundo. Es lo que esperamos, es lo que la lógica y la experiencia nos dicen. Pero, ¿y si te dijera que existen ciertos metales que no se comportan como esperaríamos? Que hay metales capaces de flotar sobre el agua, como si fueran madera liviana o incluso una pelota de ping-pong. En lugar de hundirse, desafían lo que creemos que son las reglas de la física, manteniéndose en la superficie como si fueran más ligeros que el propio líquido que los rodea. Este tipo de fenómeno puede parecer sacado de una película de ciencia ficción o de un truco de magia, pero es completamente real. No es muy conocido fuera del entorno científico o académico, pero ha despertado la curiosidad de investigadores, ingenieros y entusiastas de la ciencia en todo el mundo. Y no solo por lo impactante que resulta a simple vista, sino por lo que significa, una puerta abierta a nuevas formas de pensar los materiales. Porque, aunque parezca algo imposible, tiene una base científica sólida. Una explicación lógica que, sin quitarle lo asombroso, nos recuerda que la naturaleza y la ciencia todavía tienen mucho que enseñarnos. Y eso, al final, es lo que más nos fascina a los curiosos, descubrir que las cosas no siempre son lo que parecen. El protagonista de esta historia, y lo que lo hace tan fascinante, es un metal muy poco común llamado galinstano. Este nombre viene de la combinación de sus tres componentes principales, galio, indio y estaño. Juntos forman una aleación única que tiene una propiedad sorprendente, es líquida a temperatura ambiente. Es decir, no necesitas calentarla ni hacer ningún truco para verla fluir como un pequeño río metálico. En este sentido, el galinstano se parece al mercurio, ese otro metal líquido que probablemente hayas visto en un termómetro antiguo. Pero a diferencia del mercurio, que es altamente tóxico y peligroso, el galinstano fue desarrollado con la intención de ser más seguro, estable y manejable. No emite vapores dañinos, no contamina de forma agresiva y se puede utilizar en condiciones normales sin necesidad de un equipo de protección especializado. Una de sus características más curiosas es su bajo punto de fusión, apenas 11 grados. Esto significa que, en un día fresco, el galinstano ya puede estar en estado líquido, fluyendo con total naturalidad. Literalmente podrías tenerlo líquido sobre la mesa de tu cocina si la temperatura es la adecuada. Es como tener metal derretido, sin fuego. Pero ahora viene la parte verdaderamente intrigante, ¿cómo es que un metal líquido, que a simple vista parece más pesado que el agua, puede llegar a flotar? La respuesta, aunque contraintuitiva, tiene toda una base científica detrás. En realidad, el galinstano puro no flota. Su densidad es mayor que la del agua, así que por sí solo, se hunde como cualquier otro metal. Sin embargo, los científicos han encontrado formas de hacer que ciertos materiales metálicos basados en galinstano sí floten. ¿Cómo? Usando diseño inteligente y principios físicos muy bien aplicados. Una de las técnicas más interesantes consiste en crear estructuras internas muy parecidas a un panal de abejas, es decir, con pequeñas cavidades llenas de aire. Esta porosidad le da al objeto una densidad promedio mucho menor. Otra estrategia clave es aplicar superficies hidrofóbicas, es decir, que repelen el agua, para evitar que el líquido penetre en el material y lo hunda. El resultado de estas técnicas combinadas es realmente asombroso. Objetos metálicos que no solo flotan sobre el agua, sino que pueden hacerlo de forma indefinida, sin hundirse nunca, incluso si reciben pequeños golpes o deformaciones. Y eso, para algo que debería comportarse como metal común, es toda una hazaña. Ahora bien, para comprender por qué esto es posible, tenemos que hacer un pequeño viaje atrás en el tiempo, hasta las clases de ciencia del colegio. ¿Recuerdas el famoso principio de Arquímedes? Tal vez te pareció aburrido en su momento, pero en realidad es uno de los conceptos más poderosos y curiosos de la física cuando lo aplicas en contextos inesperados, como este.
Este principio nos dice que todo objeto sumergido en un fluido recibe un empuje hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que ha desplazado. En palabras simples, si un objeto pesa más que el agua que desplaza, se hunde. Si pesa menos, flota. Y aquí viene la clave, aunque el metal en sí sea denso y pesado. Si se construye con cavidades o se atrapa aire en su interior, la densidad total del objeto disminuye. Y si esta densidad combinada es menor que la del agua, entonces, boila. El metal flota como si fuera una pieza de madera o un trozo de plástico. Así que lo que a primera vista parece romper las reglas de la naturaleza, en realidad es la física trabajando en su máxima expresión, con creatividad, diseño y una buena dosis de ingenio humano. Y por si todo esto no fuera lo suficientemente impresionante, algunos científicos han decidido llevar la innovación un paso más allá. No se han conformado con hacer flotar metales, sino que han comenzado a manipular su superficie a nivel microscópico con tecnologías avanzadísimas. ¿Cómo lo han logrado? Usando láseres de alta potencia, capaces de modificar la estructura superficial del metal a escalas tan pequeñas que son invisibles al ojo humano. Con esta técnica, han creado lo que podríamos llamar una piel superhidrofóbica. Es decir, una capa externa con propiedades que repelen el agua de forma extrema, como si el metal estuviera recubierto con una película invisible que no permite que una sola gota de líquido se adhiera. Este recubrimiento especial atrapa burbujas de aire microscópicas en la superficie del material, y eso contribuye aún más a su capacidad de flotar. En otras palabras, esta tecnología crea una combinación casi mágica entre la naturaleza del material y su interacción con el entorno, haciendo posible que objetos pesados desafíen la gravedad del modo más elegante. Ahora bien, podrías estar pensando, ok, muy bonito, un metal que flota. Pero más allá del efecto wow, ¿para qué sirve realmente? Y esa es una gran pregunta. Lo cierto es que las aplicaciones prácticas de esta tecnología son mucho más importantes de lo que podrías imaginar. Este tipo de avances puede transformar industrias enteras. Imagina, por ejemplo, la posibilidad de construir buques de guerra, barcos de carga o submarinos utilizando metales que no se hunden ni siquiera cuando se dañan, se agrietan o son atacados. Un barco insumergible ya no sería una metáfora poética, sino una posibilidad real. Pero no todo se limita al mar. También podemos pensar en vehículos aéreos y acuáticos no tripulados, como drones marinos o aéreos, que serían mucho más seguros y resistentes. Incluso en la aviación, este tipo de materiales podría permitir la creación de aeronaves más ligeras, con estructuras internas que flotan, absorben impactos y se adaptan a diferentes condiciones climáticas. Y si entramos al terreno de la tecnología avanzada y la medicina, la lista de usos potenciales se vuelve aún más emocionante. Hablamos de cosas como circuitos líquidos, que podrían ser más flexibles y resistentes que los convencionales. También de robótica blanda, una nueva rama de la robótica que busca crear máquinas con movimientos más orgánicos, parecidos a los del cuerpo humano o de los animales. El galinstano, por ejemplo, se ha propuesto como una alternativa mucho más segura para termómetros y sensores térmicos, reemplazando al peligroso mercurio en dispositivos médicos. Además, tiene propiedades útiles para construir sensores inteligentes y otros componentes que pueden operar en condiciones extremas, desde cambios drásticos de temperatura hasta ambientes sin gravedad. Y por supuesto, no podemos dejar fuera a los pioneros del espacio. La NASA ha estudiado materiales como el galinstano precisamente por su estabilidad térmica, su baja toxicidad y su capacidad para funcionar sin problemas en entornos extremos, como el vacío del espacio o la atmósfera marciana. En misiones donde cada gramo cuenta y donde el fallo no es una opción, este tipo de materiales se convierte en una pieza clave del rompecabezas. Y aún hay más. Algunos laboratorios de investigación están trabajando en lo que llaman estructuras inteligentes y metamateriales activos, materiales capaces de cambiar de forma en tiempo real gracias a las propiedades de metales líquidos como este. Imagina una nave espacial que pueda modificar su aerodinámica en pleno vuelo o un traje que se ajuste automáticamente a tu cuerpo y tus movimientos, como una segunda piel tecnológica. En resumen, lo que empieza como una simple curiosidad, un metal que flota, se convierte rápidamente en una ventana al futuro, con aplicaciones que van desde lo más cotidiano hasta lo más futurista. Un recordatorio de que la ciencia no solo explica el mundo, a veces, lo reinventa por completo. Como buen material raro y extraordinario, el galinstano también tiene sus peculiaridades.
No todo en él es magia o ventajas. De hecho, cuando empiezas a trabajar con este metal líquido, descubres que tiene un carácter muy propio, casi como si tuviera personalidad. Para empezar, no es tóxico, lo cual es una gran noticia si lo comparamos con su primo el mercurio. Pero eso no significa que sea inofensivo. Uno de sus problemas más comunes es que mancha muchísimo. Deja residuos difíciles de limpiar, especialmente sobre ciertas superficies. Una vez que lo derramas, es bastante complicado de controlar. Además, tiene una reacción curiosa, y algo peligrosa, con el aluminio. Si entra en contacto con este metal tan común, lo corroe de forma agresiva, debilitando estructuras e incluso provocando fallos en dispositivos electrónicos. Por eso, si alguna vez lo manipulas, es fundamental saber dónde y cómo usarlo para no provocar daños innecesarios. También hay que hablar del precio. El galinstano no es precisamente barato. Tanto el galio como el indio son elementos costosos y relativamente escasos en la naturaleza. Esto hace que su uso a gran escala todavía sea limitado, reservado principalmente a experimentos científicos, prototipos tecnológicos y aplicaciones muy especializadas. Y un detalle más, no es magnético, lo cual puede parecer menor, pero en ciertos entornos de laboratorio o experimentos físicos donde se busca manipular metales mediante campos magnéticos, esta característica puede ser un inconveniente. Además, si lo colocas sobre una superficie porosa, como un cartón, una tela o ciertos plásticos, el galinstano puede expandirse y filtrarse, dañando irreversiblemente el material. Su capacidad para penetrar en grietas o fibras hace que haya que tener especial cuidado con dónde lo colocas. No es un juguete, eso está claro. Pero sin duda es una joya para la ciencia moderna. Un ejemplo de cómo la materia puede comportarse de formas que desafían nuestras expectativas. Así que ahora ya lo sabes, no todos los metales se hunden. Algunos, como el galinstano y otros compuestos avanzados, flotan. Y detrás de esa pequeña rareza hay una auténtica revolución científica, una forma completamente nueva de pensar cómo fabricamos cosas, cómo las transportamos, e incluso cómo vivimos en este mundo tan cambiante. Y si este experimento te sorprendió tanto como a mí, hazlo rodar, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal de Doble Curioso, donde cada semana te traigo contenido que te hace decir, ¿cómo no sabía esto antes?